Necio que calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Proverbios 17:28. Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. A continuación mencionaré algunos de los aspectos más importantes del silencio en la vida de los cristianos, especialmente en la vida de oración, teniendo en cuenta el libro La fuerza del silencio del cardenal Robert Sarah. Para que el ser humano logre acercarse y escuchar a Dios, debe hacer silencio, porque Dios habla en el silencio. Las gracias divinas se derraman sobre el hombre a través de la Sagrada Escritura, escuchada y meditada en silencio. Ningún profeta ha encontrado a Dios sin retirarse a la soledad y el silencio. Por ejemplo, Moisés, Elías y Juan el Bautista hallaron a Dios en el silencio del desierto. También hoy los monjes buscan a Dios en la soledad y el silencio. Sin embargo, el auténtico desierto se encuentra en el interior de nuestra alma, y eso significa ir en contra de lo que nos propone la cultura actual, donde el desorden, la algarabía, el ruido, el funcionalismo y el activismo arrancan toda dimensión trascendente y toda vida interior. Es decir, que todos corremos el peligro de dejarnos monopolizar por los asuntos y los afanes mundanos. Cabe resaltar que el tumulto, la confusión y el ruido constantes de la sociedad moderna o de ciertas liturgias eucarísticas son la expresión de la atmósfera de sus pecados más graves, de su impiedad, de su desesperación. La Santa Misa se convierte en algo confuso, las oraciones en un ruido exterior o interior, además de mecánicas y apresuradas. Ya sea la misa, el rosario o cualquier otra oración, como por ejemplo el oficio divino, todas estas oraciones realizadas sin recogimiento, sin entusiasmo, sin fervor o de manera irregular y esporádica, entibian el corazón y matan de una u otra forma el amor a Dios. Quienes aman a Dios tienen que procurar preservar o crear una atmósfera en la cual poder encontrarlo. En los hogares de los cristianos ha de haber sosiego, porque tanto sus cuerpos como sus casas son templos de Dios. El ruido en la vida cotidiana siempre despierta en los seres humanos la ansiedad. Por tal motivo es incapaz de estar sereno y comprender al otro. Los sonidos y las pasiones nos apartan de nosotros mismos, mientras que el silencio nos obliga a interrogarnos sobre nuestra propia vida. No hay nada más pequeño, más dulce y más silencioso que Cristo presente en la Sagrada Hostia. Ese trocito de pan encarna la humildad y el silencio perfecto de Dios, su ternura y su amor por nosotros. El silencio necesita mansedumbre y humildad, y al mismo tiempo nos abre a esas dos cualidades. Delante de Dios, en el silencio, nos hacemos mansos y humildes de corazón. Es decir, que en el silencio partimos de Dios y llegamos a Dios. La posmodernidad representa una ofensa y una agresión permanente contra el silencio divino. Es como si el silencio hubiera perdido cualquier derecho y el ruido quiere impedir que Dios hable. En tanto ruido, el hombre se desintegra y se pierde, se fragmenta en multitud de inquietudes y temores. El ruido es un ansiolítico, engañoso y adictivo. El drama de nuestro mundo se puede entender en la violencia de un ruido vacío de sentido que odia el silencio. En nuestra época es frecuente encontrar que muchas personas odian todo aquello que conduce al silencio. Encontrar a Dios, maravillarse y arrodillarse ante Él. Es importante resaltar que el Espíritu Santo derrama el amor del Padre y
reparte en silencio su luz y su sabiduría. Y reparte en silencio su luz y su sabiduría. Es decir, que existe un estrecho vínculo entre el silencio y la fidelidad del Espíritu Santo. Cuando más cerca estamos del Espíritu Santo, más silenciosos somos, y cuanto más nos alejamos de Él, somos más charlatanes, o en otras palabras, más ruidosos. El silencio y la soledad son el terreno de una batalla espiritual contra nuestros tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Hay que proteger el silencio de todo ruido, y el principal ruido es el del yo, que nunca deja de reivindicar sus derechos y nos sumerge en una preocupación excesiva por nosotros mismos. El ruido de nuestra memoria que nos arrastra al pasado, el de los recuerdos y el de las faltas, el ruido de las tentaciones o de la tibieza, del espíritu de gula, lujuria, avaricia, ira, tristeza, vanidad, orgullo, etc. Todo esto es materia de combate espiritual diario, y para acallar esos ruidos hay que sumergirlos en el fuego del Espíritu Santo. Para lograrlo, lo mejor es el silencio. El reconocimiento silencioso de Cristo es una gran lección para la humanidad, desde el pesebre hasta la cruz. El silencio está constantemente presente, porque la cuestión del silencio es una cuestión de amor. El amor no se expresa con palabras, se encarna y se convierte en un único y mismo ser con aquel que ama de verdad. Es tanta su fuerza que nos arrastra para que nos entreguemos hasta la muerte, hasta el don humilde, silencioso y puro de nuestra vida. Si queremos prolongar la obra de Cristo en este mundo, tenemos que amar el silencio, la soledad y la oración. El silencio de la muerte de Jesús transforma, purifica y da paz al hombre. Le permite estar en comunión con los sufrimientos y la muerte de Cristo, entrar plenamente en la vida divina. Hoy existe un gran peligro de convertir la Eucaristía, el gran misterio de la fe, en una vulgar verbena y de profanar el cuerpo y la preciosa sangre de Cristo, donde ya no se hace en muchas misas silencio, ni siquiera en la consagración y elevación del cuerpo y la sangre de Cristo. Los aplausos interrumpen constantemente la oración, como si se estuviera en una fiesta. Incluso los aplausos se imponen en los funerales, en sustitución del duelo que suele expresarse con lágrimas, olvidando que Cristo lloró la muerte de Lázaro. Realmente hoy son muy pocos los que se dan cuenta que en la Santa Eucaristía se anuncia la muerte del Señor hasta que venga, y que lo llevó a la cruz fueron nuestros pecados. Es más, el concepto de pecado está siendo reevaluado y algunas veces hasta negado. Por lo tanto, se puede decir que con demasiada frecuencia vivimos tanto en la superficie de nosotros mismos que no comprendemos lo que celebramos. La falta de fe en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo, puede llevar a un sacrilegio, olvidando que la Iglesia debe continuar con la misión de Jesús a través del sufrimiento y la muerte diaria, vivida en el silencio de la oración, la súplica y una gran fidelidad. El rechazo del silencio es un rechazo del amor y la vida que recibimos de Jesús. El hombre materialista quiere hacer de la vida una gran fiesta, un tiempo para gozar de todos los placeres, un disfrute compulsivo, es decir, enfermizo. San Agustín decía que las personas que viajaban para maravillarse ante las alturas de las montañas,
las enormes olas del mar, los largos cursos de los ríos, la inmensa vastedad del océano, el movimiento circular de las estrellas, y sin embargo, se contemplan a sí mismos sin mostrar el menor asombro. Yo le agregaría, peor aún, viendo solo los defectos, lo que le falta, lo que le sobra o lo que no le gusta de sí mismos. San Agustín también decía que el alma vive en pecado cuando sale de sí mismo y se convierte en presa de las seducciones del mundo exterior, de esa generación malvada y adúltera. El camino que conduce a Dios es la interioridad. El pecado es autodestrucción, semejante al que se hace daño a sí mismo consumiendo un veneno. Como Dios no desea nuestra destrucción, por eso el pecado le desagrada. Dios nos invita a la conversión y al rechazo radical del pecado. Si experimentamos una verdadera conversión del corazón, como la de San Pablo, podemos tocar la silenciosa presencia de Dios en nuestra vida. Lejos del ruido exterior e interior, porque muchas veces estamos orando y pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que estamos diciéndole a Dios, ya que la oración es comunicación con Dios. Para eso necesitamos pedir la luz del Espíritu Santo y abandonarnos en Dios para que sea Él mismo quien dirija nuestra oración, que seamos un verdadero instrumento de Dios para que Él obre en nosotros según su complacencia. Espero que el tema les sirva para su crecimiento espiritual. Gracias por la atención prestada. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.